como el sol. Oh. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Oh. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Oh, oh. Tú, mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. No, 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 tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Ya no más, tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Oh. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más, no más. Tú me llenas, me diste luz, me diste Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa, presentado por la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Ciudad Berna, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A28. En esta noche yo tengo un invitado muy especial, mi amigo, compañero y hermano en la fe, Henry González. Muchos ya lo conocen porque él es reportero y periodista de Caracol y dirige su programa Útil y Rápido todas las mañanas. Nos da consejos, nos orienta y su simpatía siempre nos atrae. Henry González es uno de los líderes de nuestra iglesia, es también parte del equipo del
de púlpito, y Henry es una persona muy querida por la iglesia y especialmente por mí como pastor rector. Él estará conduciendo este programa como anfitrión todos los segundos jueves de cada mes. Así que vamos a tener sorpresas en ese hermoso espacio porque él es un profesional de los medios y sé que vamos a aprender mucho. Así que yo los dejo ahora con Henry González. Allá donde tú estás en tu casa, ayúdanos a adorar al Señor y decirle que Él es un Dios todopoderoso. Sí. Y el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Sí, Señor. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Dilo, Cristo. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, 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 aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Ahora, ¿qué tal si lo dices conmigo aquí? Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Para mí también es un gran honor y un gran placer estar en esta noche aquí con ustedes en el programa Junto a la Mesa. Le doy antes que nada muchas gracias al pastor Elías por la confianza que ha tenido en delegarme la conducción de este programa, lo cual haremos a partir de hoy y durante los segundos jueves de cada mes.
El tema que he escogido para este primer programa que conduzco en este 2021 es Cristo, nuestra fortaleza en medio de la pandemia. Y ya veremos por qué hemos escogido este tema y cuán importante es en medio de esta coyuntura. Pero antes de entrar en materia, les invito a que si ustedes tienen su Biblia en sus manos, de una vez la abramos en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Isaías 43 es un bello texto muy conocido por demás y quiero leer solamente algunos versículos que dicen así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Les invito a que ahora nos recojamos un poco en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Hoy seguramente fue un día para muchos de afanes, de mucho trabajo, de muchas tareas, quizás incluso de muchas preocupaciones. Pero los invito a que adoremos al Señor y oremos a Él porque Él es bueno. Señor, en esta noche yo te doy muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con el pastor Elías, con mis demás hermanos, pero sobre todo a través del internet con toda la congregación. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están escuchando este programa y para ellos desde ahora pido tu bendición. Te pido, Señor, que nos ilumines para poder abordar este tema que hemos preparado para el día de hoy, Señor, porque sé lo importante que es para nuestras vidas, para la congregación como tal y para la iglesia en todo el mundo. Señor, bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la pandemia ha sido un evento sin precedentes para la historia de la humanidad. No ha habido otro evento como este que haya paralizado al mundo entero. Por temas de salud, algunos han querido comparar esta pandemia del COVID-19 con la peste española, que empezó en muchos países del mundo, especialmente de Europa y de América, en 1918. Otros han querido comparar los efectos económicos de esta pandemia con la Gran Depresión, que inició hacia 1930-1932, sobre todo en Estados Unidos, pero que luego también se extendió a todos los países de Europa. Sin embargo, esta pandemia tiene algo en particular, y es que logró paralizar a prácticamente todo el planeta. Los prácticamente 200 países se vieron en algún momento paralizados por causa de este virus del COVID-19. Se vio afectado el transporte internacional, se vio afectado el turismo, quedó paralizado el comercio en muy buena medida. Quedaron paralizadas muchas actividades, la educación, las industrias, los restaurantes, el entretenimiento. Y también la iglesia se vio afectada por este hecho. La iglesia también se vio perjudicada y todos somos testigos y protagonistas de los efectos que tuvimos que vivir por el confinamiento, por las cuarentenas. Y todo esto trajo muchos cambios, muchos perjuicios y muchos desafíos y retos para la congregación y para la iglesia en general en todo el mundo. ¿Cómo nos afectó esto aquí en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Ciudad Berna y del resto de Colombia? ¿Quién mejor para hablar y para preguntarle sobre este tema que nuestro pastor rector Elías Uricoechea? Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, Henry. Realmente es un placer dialogar con alguien que está en los medios, que nos trae unos datos universales de lo que ha sido el efecto de esta pandemia. Considero que también no solamente lo que tú mencionaste, la economía, la industria, los restaurantes, la iglesia también fue damnificada en Colombia y en todo el mundo, porque de alguna manera nos habíamos acostumbrado a una, entre comillas, normalidad.
Yo mismo me acuerdo que el año pasado viajé a Puerto Rico a la convención y ya estaban los rumores del comienzo de la pandemia en China y la gente bromeaba y se decían unos a otros, te regalo un viaje a China. Y le contestaba el otro, no, muchas gracias, resérvatelo. Yo considero que la iglesia fue afectada grandemente porque cuando vino la orden de el primer encierro y que los templos se cerraron, yo mismo no lo podía creer, porque estábamos tan acostumbrados a la libertad, estábamos acostumbrados a manejar nuestra vida como queríamos y también tener abiertas las puertas del templo. Sin embargo, yo considero que nos afectó, no solamente en el hecho de no podernos reunir, nos afectó anímicamente, nos afectó relacionalmente y muchas familias también económicamente fueron afectadas, de tal manera que considero que la iglesia igual no fue inmune a la situación que se ha vivido durante esta pandemia. Así es, pastor. En unos minutos vamos a estar desarrollando un poco estos temas que usted hace a manera de introducción. ¿Cuáles fueron, pastor, los principales temores que usted, como pastor de la congregación en Ciudad Berna y también como pastor general a nivel de la misión en Colombia, tuvo cuando ya se anunció que era inminente la cuarentena en el país y que todos los establecimientos, las instituciones, incluida la iglesia, iban a tener que cerrar? Bueno, la verdad que sí, mi primera reacción fue de tristeza, pero también de temor por la gente, no solamente por el contagio, sino cómo iba eso a drenar a las familias y cómo también su economía se iba a ver afectada. Por eso que lo primero que pensamos era cómo podíamos llegar hacia ellos. Y si esta es la oportunidad para dar gracias a la iglesia, que tomamos la decisión de unos fondos que teníamos para ampliación, dedicar parte de eso para comprar mercados, para darles alguno en dinero, y también muchos hermanos de la congregación se solidarizaron y pues comenzamos los sábados a dar a las familias que identificamos que estaban más necesitadas. En ese sentido, pues yo no lo niego, me dio temor de lo que iba a ocurrir y ya uno está pensando, ¿y cuándo nos vamos a poder volver a reunir? Entonces, para mí fue un impacto muy fuerte y también en varias de nuestras iglesias, discípulos de Cristo en Colombia, que tenían sus lugares en arriendo y tuvieron que entregarlo. E igual, económicamente, fueron muy afectados. Pastor, cuando empezaron las cuarentenas, se puso inmediatamente de moda una palabra que hoy ya es normal para toda la humanidad, la virtualidad. La iglesia también tuvo que entrar en esta mecánica de la virtualidad para efectos de no aislarnos por completo los unos de los otros. ¿Cuáles fueron esas mayores dificultades que se empezaron a vivir cuando tuvimos como congregación, como iglesia, que también hacer uso de la internet y de todos estos medios y plataformas para poder congregarnos en la virtualidad? Bueno, Henry, yo considero, hablando particularmente de nosotros ya estábamos transmitiendo los cultos desde el templo, pero como decimos en lenguaje coloquial, con las uñas, porque no teníamos los equipos y no teníamos la experiencia, así que tuvimos que reducirnos a un espacio de la oficina central de la Iglesia Discípulos de Cristo y de forma muy rudimentaria
comenzar a transmitir con los celulares y hacer lo mejor que podíamos, pero sin herramientas. Y precisamente esta noche están aquí el pastor Iván, él es ingeniero de sistemas, pero desde luego que es otra cosa lo que tiene que ver con las comunicaciones, pero él fue una de las personas que inmediatamente yo llamé para que nos ayudara, y la verdad, para hacer un programa como el de esta noche, arrancábamos como desde las 4 de la tarde, pero a Dios gracias también, el ingeniero John Rojas, estudiante de la San Buenaventura, Ingeniería de Sonido, hablamos con él, y a Dios gracias lo pudimos reclutar. Y pues yo me asusté porque él comenzó a decir, toca comprar esto, aquello, y eso, carísimo. Claro. Y al principio yo dije, pero ¿cómo así? Tenemos que comprar todo eso. Y cuando comenzamos a cotizar, realmente yo me asusté. Pero nos tocó echar mano, gracias a Dios, de unos recursos que teníamos. Esta misma sala virtual nos tocó hacerla. Y a Dios gracias, pues el Señor nos fue ayudando. Y fuimos adquiriendo cosas, y creo que en lo que compramos más de 25 millones, aprovechando lo que teníamos, y ya comenzamos a mejorar el audio, que por ejemplo era fatal, catastrófico, el audio. Luego nos tocó comprar las cámaras ya digital, cambiar toda la cablería, cosa que lo hizo el ingeniero, y considero pues que fue un trabajo difícil, y yo sé que a otros les tocó peor, ¿ve? Y todavía están transmitiendo con un celular, pero damos gracias a Dios que como dicen los entendidos, dimos un salto entre 5 y 10 años, y considero que esto fue para bien, porque tuvimos que acostumbrarnos a transmitir el mensaje a través de las redes, pero hoy nos sentimos más tranquilos y nos sentimos de alguna manera que estamos haciendo lo que hay que hacer. Así es. Alguna vez yo le dije, si había un tiempo para invertir en este tipo de tecnologías y de cosas, era justamente este. Así que creo que también fue oportuna la inversión, y valga la pena también reconocer, pastor, y creo que toda la congregación lo podemos reconocer y aplaudir, y es que efectivamente todo este esfuerzo económico, tecnológico y de recursos humanos que se ha tenido que hacer ha dado sus frutos, y hoy verdaderamente vemos una gran diferencia si comparáramos lo que hoy podemos ver, como es la calidad visual, auditiva de este programa, respecto de a finales de marzo, cuando apenas, como decía usted, estaban trabajando con las uñas. Así que se reconoce también el esfuerzo y los frutos que todo esto ha dado. Hablemos, pastor, de la enfermedad propiamente, porque el COVID-19 terminó afectando gradual, paulatinamente a muchas personas en la iglesia. Usted mismo se vio afectado ahora a finales de diciembre y en enero por el COVID-19. Algunos hermanos incluso perdieron la vida por causa de esta enfermedad. ¿Cómo ha sido, digamos, ese golpe en el ánimo de la congregación, en su caso personal, por esas afectaciones? Muy bien, yo creo que este virus llegó, como algunos dicen, como una peste. Otros dicen, eso no es un virus, es un demonio. Y hay diferentes adjetivos. Como tú lo mencionaste, se compara con la gripe española, con la depresión de los años 30. Pero yo creo que el mundo entero fue sorprendido. Y considero que al comienzo muchas personas también, utilizando la superfe, que es diferente a esa fe inteligente de la cual nos habla la Biblia, pensaron que por ser cristianos nunca se iban a contagiar. Y eso no lo dice la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo, haciendo de pronto un cálculo así por encima, creo que miembros de nuestra iglesia han muerto
más de 15. Y si fuéramos a contar familiares de nuestros hermanos, yo creo que la cifra se triplica. Hoy mismo recibí la triste noticia de nuestra hermanita de apellido Rosso, que falleció. Una fiel miembro de la iglesia que tenía cáncer, leucemia, pero fue infectada con COVID y se fue. Igualmente en el caso del suegro, de Catalina Álvarez, de David, se fueron de vacaciones y en la costa lo cogió el virus y falleció. Entonces yo considero que eso nos tocó, pero me tocó a mí y tocó también a mi hija Ruth Esmeralda y a mi hija Nancy. Y a quien más comprometida estuvo fue Nancy, aunque ella es del área de la salud, pero tuvo que ser llevada de emergencia a la clínica, se afectó uno de los pulmones y yo no le niego que yo pensé se nos fue Nancy. Porque la llevaron y estaba comprometido su pulmón, tuvieron que darle tratamiento, pero el neumólogo le recomendó que regresara a casa, que tuviera con oxígeno, y a Dios gracias salió adelante. Ruth Esmeralda sintió los efectos, pero no fue tan fuerte. Mi yerno, el pastor Iván, también salió positivo, pero fue asintomático. Pero en el caso mío, yo doy gracias a Dios porque mi esposa, yo la había llevado el 24 para Flandes, una casita que tenemos allí. Y yo dije, después del domingo, vengo y me estoy contigo unos días y luego regresamos a Bogotá. Pero resulté yo contagiado y tuve que quedarme encerrado 15 días. Yo quiero decirles que tuve unos síntomas fuertes como el dolor de cuerpo, se me fue el apetito, el gusto, el olfato, pero la sensación más fea que tuve es una angustia por dentro que yo no sé describir. Un sentirse uno que no sabe realmente lo que está pasando. De tal manera que llega un momento en que uno siente que la vida no tiene sentido. Se mezcla el miedo, se mezcla también ese sentido de inseguridad, el pensar en la familia, claro, el pensar en la iglesia, pero en medio de todo eso, cada noche que yo me acostaba y realmente no dormía mucho, puedo decir, si el Señor no estuviera a mi lado, yo hubiera desmayado. Pero yo puedo dar el parte de victoria. Ruth, Nancy, Iván y yo nos recuperamos y yo quiero decirles a todos que me siento ya en un 100% de mi capacidad. Y igualmente pues yo camino todos los días casi una hora y la primera semana yo fui a coger el ritmo y no pude, me dolían las piernas, me asfixiaba, pero a la semana ya había recuperado totalmente mi capacidad. Como usted lo describe, pastor, todos somos humanos, nadie es superhumano, nadie es un superhéroe. Todos sentimos y todos nos terminamos viendo afectados, tanto en lo físico como en lo anímico. Con la mano en el corazón, alguna vez, en algún momento de toda esta crisis, no solo su crisis personal y familiar, sino de la congregación, en algún momento llegó a perder la esperanza, la fe por toda esta tragedia. Henry, fíjate que no. Yo considero que, como dice Pablo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Me parece que estas son virtudes llamadas las virtudes teologales
Y yo experimenté en esta crisis como padre de familia, como pastor, como un ser humano frágil, como tú lo mencionas, yo jamás perdí la esperanza. Pero quiero decirte sí, que perdí por un momento la alegría. Perdí por un momento la alegría. Y considero que siempre confié. Es más, yo consideré la posibilidad de que podía morir. Y mi esposa estaba lejos. Y yo dije, Señor, yo sé que mis hijas y mis nietos, ellos van a ser cuidados. Pero sentí temor de dejar sola a Blanca. Y yo le decía por la noche, Señor, si tú me llevas, porque uno se puede complicar. Por ejemplo, hubo 2 días que me dio mucha tos. Y yo le dije, cuida a mi viejita. ¿Ve? Pero yo consideré que podía morirme, porque hay personas mucho más jóvenes que yo que han muerto. Pero la esperanza jamás. Es decir, que en medio de eso, de perder la alegría, también vi una sensación a mí de decir, Señor, yo sé que la muerte es una realidad, y yo he citado a un poeta que dice, la muerte nos sonríe a todos, solo espera que le devolvamos la sonrisa. Yo dije, Señor, aunque sé que sería lo mejor que me podría pasar, encontrarme contigo. Así que la esperanza nunca flaqueó en mí. Qué bueno, pastor. Hablemos de la iglesia como institución y de nuestra congregación como parte de esa iglesia universal, porque muchos expertos, analistas religiosos, muchos pastores de todo el mundo han hecho estimativos y han dicho que la iglesia no va a ser la misma después de esta pandemia, que la iglesia va a sufrir grandes transformaciones, empezando seguramente por el número de miembros. ¿Usted qué considera respecto de ese impacto que la pandemia va a dejar en la iglesia como un colectivo espiritual y cristiano? Muy bien. Henry, me parece que esa pregunta es sumamente importante, ¿no? Porque hay un pensamiento entre muchos cristianos en el sentido de que la iglesia va a salir inmune ante esta crisis. Y ahora hablamos de pandemia, ¿no? Pero hay otros eventos mundiales, es más, catastróficos, que han impactado al mundo entero, que han impactado la iglesia. Usted lo mencionó en la introducción, que esta pandemia afectó a los países ricos, a los pobres, a los países en vía de desarrollo, y todos fuimos impactados, inclusive con un decrecimiento de la economía. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo la fundó. Tú mencionaste la palabra institución. Y me parece que la iglesia, pues, aunque tiene un carácter espiritual, pero también la iglesia está compuesta de seres humanos. Y en ese sentido, me parece que una guerra, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, impactó la iglesia en todo sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, si hubiese un terremoto en esta ciudad de casi 10 millones de habitantes, impactaría también la iglesia, muchos templos serían destruidos, muchos creyentes morirían, como pasó en Armero con esa catástrofe, muchos cristianos murieron. Entonces, la pandemia, que yo jamás imaginé que me iba a tocar vivir esta experiencia, considero que en varios ángulos la ha afectado. Tú hablaste de los números, y hay analistas muy serios que dicen que la iglesia puede decrecer en número entre un 30 y un 50%. Yo ayer hablaba con el equipo pastoral, estaban los esposos Palacio, los esposos Alvis, y estaba mi persona, porque Alejandro no pudo venir.
Y yo dije, hermanos, yo considero, por ejemplo, aquí asistían en los 3 cultos aproximadamente 1.100, 1.200 personas contando los niños. Y yo les dije, mis cálculos son que posiblemente perdamos la mitad de la membresía, aunque sea transitoriamente, y ahora te explico por qué. Entonces sí, yo creo que todos los grupos, pequeños y grandes, vamos a tener un decrecimiento. A ver, yo te doy de pronto algunos datos. Cuando la iglesia comenzó a crecer y se habló de miles, de 3.000, de 5.000, y vino una cruenta persecución y la iglesia fue diezmada. Es decir, que la iglesia más fuerte era la iglesia de Jerusalén. Y sencillamente un decreto imperial sacó a los judíos, pero los cristianos también tuvieron que huir. Prácticamente quedó un grupo muy pequeño en Jerusalén después de que se contaba por miles, y no solamente, sino que quedó empobrecida. Y cuando Pablo escribe a las demás iglesias, unas iglesias nuevas, él habla de recoger ofrendas para enviar a los pobres que habían quedado de Jerusalén. Así que la iglesia ha sido impactada en número, pero económicamente muchos han tenido que entregar sus locales porque no tenían un templo propio. Pero ¿en qué otro sentido la iglesia ha sido afectada y seguirá siendo afectada? Porque muchos con una teología, me parece que mal fundada, ¿no? Porque se ha predicado una teología de la prosperidad, de una teología del cristiano superpoderoso, que a mí no me toque el mal, que yo no me voy a enfermar. Entonces, la clase de estructura y arquitectura espiritual que nosotros tenemos es puesta a prueba como una construcción cuando viene un terremoto. Por ejemplo, dicen que si hubiese un terremoto en Bogotá, serían miles y miles de muertos, porque aquí no solamente las construcciones son viejas, sino que las normas nuevas no aplican para tantos, que lo que hizo fue un maestro de obra y decía, échale el otro piso, y no hay fundamentos. Gracias a Dios no ha habido un terremoto en los últimos 100 y pico de años, o si no, hubiera sido catastrófico. Así pasa con el cristiano. Me parece que en este tiempo muchas personas están en crisis de fe. Otros dicen, ¿y dónde está Dios? El Dios que me predicaron y lo que yo creía que el Señor me iba a ayudar, me quedé sin trabajo, mi mujer me dejó, me quitaron mi casa porque no pude seguirla pagando. Entonces dice, ¿para qué? Creo en Dios. Y me parece que eso ha pasado históricamente. En ese sentido, creo que hay un impacto en número, creo que hay un impacto en lo económico, pero creo que también hay un impacto en la base de nuestras creencias, pero hay un impacto anímico. Por ejemplo, los que hemos ya abierto el templo, la gente está llena de miedo. Me puedo contagiar. Y no los culpamos. Y creemos que el miedo es legítimo, porque además de que es parte de nuestra frágil humanidad, también dicen los psicólogos que es un mecanismo de defensa frente al peligro. Pero considero que cuando el miedo se convierte en un miedo enfermizo, y luego ese miedo se convierte en pánico, y luego el pánico se convierte en fobia, nos enferma. Y por eso dice Juan, en primera de Juan dice, que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor trae castigo, de tal forma que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, el no tener miedo no implica ser imprudente. El no tener miedo no implica que si hay personas con riesgo, yo voy a evitar
las conglomeraciones. Pero por otro lado, si yo no soy una persona en alto riesgo, yo considero que tengo que ir poco a poco venciendo el miedo y acercándome a la casa de Dios. ¿Saben por qué, Henry? Porque la iglesia fue constituida para ser comunidad. Damos gracias a Dios por toda la virtualidad. Y podemos llevar este mensaje, y muchos, por ejemplo, yo a veces veo los domingos y ya por la tarde han replicado más de 700, 800, a veces más de 1000 personas, y damos gracias a Dios por eso. Pero, como dice David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque no somos un edificio, no somos una mera institución, no, somos una comunidad de fe, y nos nutrimos también cuando nos reunimos, cuando cantamos juntos, y desde luego, por ejemplo, yo al verte esta noche, que hacía ya más de un mes que no te veía, Sí, señor. me da mucha alegría, y te pregunté por Olga, por tus niñas, y la verdad, como le dijo Pablo cuando le escribió a los romanos, hermanos, a quienes deseo ver para llenarme de gozo. Entonces, el reunirnos, eso es irreemplazable, es irreemplazable. Usted que está viendo este programa y se está conectando, yo le felicito, pero va a haber un momento cuando vamos a volver a reunirnos y anhelamos ese día. Eso pasa hasta en la relación de pareja. Él se va y se llama por teléfono y se escribe, pero dice un adagio por ahí que la ausencia es causa del olvido. Así es. Y el dejar de venir al templo se nos va enfriando el corazón y ya no nos importa nada. Y considero que es una de las cosas que tenemos que reflexionar. Pues en esa misma línea, pastor, quiero hacerle una pregunta antes de ir a una pausa y escuchar también otro canto de adoración. La iglesia, hablando a propósito del temor que usted menciona, que tienen muchos hermanos, ha invertido, aquí hablo de la congregación de Ciudad Berna, ha invertido unos recursos nada despreciables en todo esto que llamamos los protocolos de bioseguridad. Inclusive se ha contratado en su momento a una doctora de aquí de la misma congregación para que abanderara y vigilara la realización y el cumplimiento muy estricto de todos estos protocolos. Pensaría yo, por lo que he visto en todas las veces que he venido desde que se reabrió la congregación, que hay condiciones para volver. El no volver quizás sea más bien fruto del temor, pero también aquí en el temor me atrevo yo a decir, con mucho respeto, que puede haber una contradicción en muchos hermanos, porque muchos tenemos que ir a trabajar presencialmente, muchos que estudian ya lo están haciendo presencialmente, tenemos que ir a los centros comerciales a comprar el mercado o lo que sea, pero nos puede el temor a la hora de pensar en venir a la iglesia. Pastor, ¿cuál sería su mensaje para la iglesia, para la congregación, para los hermanos que de pronto tienen un poco de temor, pero es infundado, porque la iglesia ciertamente ofrece ya condiciones suficientes de bioseguridad para regresar? Bueno, yo considero que en ese sentido, como tú lo dices, Henry, hemos procurado ser responsables, tener unos protocolos de bioseguridad. Una ventaja que tenemos es que en nuestro templo hay corrientes de aire permanentes. Cuando llegamos abrimos la reja, las ventanas, igualmente hay una corriente de aire circulando porque abrimos el portón de allá y el aire permanentemente está circulando, que es lo que dicen los virólogos, que las gotitas que salen de nuestra boca, si es un lugar cerrado, pueden quedar esparcidas en el aire, pero si hay circulación de aire, ventilación, de alguna manera eso hace
pues que el virus no quede allí concentrado. De pronto, para el temor que nosotros tenemos, me parece que hay una herramienta muy poderosa que el Señor nos ha dado, que es la oración. La oración siempre nos tranquiliza. Y si bien es cierto, debemos ser prudentes. Por ejemplo, si es una persona de más de 70 años, tiene alguna condición de enfermedad, yo como pastor le recomendaría que esperara un buen tiempo. Igualmente si tiene diabetes, si es una persona que tiene problemas respiratorios severos. Una comorbilidad que llaman, ¿no? Eso, exactamente, ser prudentes, pero yo les animaría, y te coloco un ejemplo que yo lo mencioné el domingo en la predicación. Los primeros cristianos tuvieron que adorar al Señor bajo unas condiciones muy fuertes, porque se les prohibió reunirse, y el único lugar donde se podían reunir era en las cavernas, en las catacumbas, y algunos sintieron miedo y no se reunían porque si los cogían podían morir, pero muchos fueron valientes y se reunieron aún en horas de la madrugada. Es más, Pablo dijo, yo no estimo mi vida preciosa, de tal manera que me parece que también hay un peligro en el miedo, y es que el miedo también poco a poco nos va abrazando, se va apoderando de nosotros, y podemos caer en lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, y es que el Señor le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Yo cuando hablo de esto me refiero que la tibieza es un proceso lento. Y yo me acostumbro a no venir al templo. Entonces digo, yo puedo ser cristiano sin ir al templo. Y evidentemente tú puedes ser cristiano sin venir al templo, pero como yo dije antes, el reunirnos nos fortalece. Además, es una buena costumbre que tenemos. Pero ya no leemos la Biblia. Y detrás de eso comienza a haber en nosotros un camino hacia la tibieza. Tú puedes bajar la olleta del fogón y estar hirviendo, y tú la dejas por ahí, cuando te das cuenta ya está tibia y luego fría. Y el Señor no quiere que estés entre dos aguas, claro, sino que te mantengas ferviente. Sí, señor, pues antes de ir a la pausa entonces, pastor, y rescatando lo que usted ha dicho que es muy sabio, hay quienes tienen que guardar mucha más prudencia por su condición personal, especialmente de salud. Pero para quienes de pronto tengan un poco de temor infundado en sus corazones, de nuevo y antes de ir a la pausa, les recuerdo lo que dice la lectura inicial. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor está con nosotros. Adorémosle. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Qué precioso es tu amor, y la otra vez sobrepasaron las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, gota hasta quedarme.
Regresamos con nuestro programa Junto a la Mesa, hablando con el pastor Elías sobre el impacto que toda esta pandemia ha tenido sobre la iglesia y en particular sobre nuestra congregación y sobre nuestras vidas. Pastor, ¿usted pensaría que lo peor del impacto de la pandemia en nuestra congregación ya pasó? ¿O tenemos temor de que eventualmente, porque tampoco sabemos todavía qué dinámica siga cogiendo esto de la pandemia, un nuevo pico, por ejemplo, si eventualmente todavía queden cosas muy fuertes que la pandemia le deje, digamos, en contra de los intereses de la congregación, de la iglesia en general? Fíjate, Henry, que tú me haces recordar de la frase de un sabio que le escuché en alguna oportunidad de mi pastor. Y él mencionó que hablando del pasado, el presente y el futuro, él dijo que el pasado es historia. Tristemente hay muchas personas que no pasan la página, siguen viviendo en el pasado y eso les amarga la vida y no les deja crecer. En segundo lugar, él dijo que el presente es un regalo, pero yo digo, es un regalo de Dios. Cuando hablamos del presente, es este momento, es hoy, 10 y... ¿Estamos a qué? 12, 11. Ok, entonces 11 de febrero. Eso significa que el estar aquí nosotros esta noche frente a todos los que nos escuchan viendo el programa, ya el día ha pasado y estamos vivos. Es un regalo de Dios. El que yo esté vivo es un regalo de Dios. Y como tal debemos disfrutarlo. Entonces diríamos que el presente debemos vivirlo con alegría. Así sea nuestro último día. Pero luego tú me preguntas si ya pasó lo peor. Aquel sabio dijo, el futuro es misterio. Es por eso que le tenemos miedo a la muerte. Es por eso que le tenemos miedo a un accidente. Es por eso que le tenemos miedo al contagio, a perder el empleo. Esta misma semana, un miembro de la iglesia muy querido que trabajaba en una multinacional me escribió y me dijo, pastor, quiero darte la noticia que me cancelaron el contrato de trabajo y es una familita que yo quiero mucho, tienen 2 niños estudiando y la verdad que fue para mí un golpe. Y como el futuro es misterio, estamos envueltos en eso. Realmente yo mismo leía hoy en El Tiempo que es posible que haya una tercera ola. Así es. Dice Bill Gates que debemos prepararnos para otra pandemia. Y él habla entre 5 y 20 años. Y él dice que puede ser una pandemia inclusive más generalizada y con un impacto más fuerte. Lo que quiere decir que el mundo se encuentra en medio de una incertidumbre, que el mañana, por eso Jesús dice, no te afanes por el día de mañana, bástale a cada día su propia afán. Ahí Jesús es sabio y nos dice, vive el presente. Para los que escuchaban a Jesús, Jesús era su presente. Y él que sabía que iba a ir a la cruz y que iba a morir como un criminal, está tranquilo. Y él sí conocía el futuro. Yo no conozco mi futuro. Tú no lo conoces, Henry. Pero Jesús sabía que lo que le esperaba es la cruz. Era la cruz. Pero él no se echó la carga anticipadamente, sino que ministró a la gente, los sanó, les dio ánimo, les enseñó, formó un equipo para que predicaran el Evangelio. Pero su futuro
estaba en las manos de su Padre. Y eso que él la conocía. Entonces, yo te diría, Henry, lo peor es un misterio. Lo mejor también, ojalá que en ese misterio estuvieran mejores condiciones, no solamente para el país, para cada familia, para la iglesia, pero sencillamente en ese misterio del mañana está Dios, porque Él es el Dios del ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana. Y como yo predicaba el domingo, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y por lo menos yo sé que mi futuro está asegurado porque estoy en Cristo. Y la verdad, considero que darte una respuesta sobre eso sería entrar en un misterio inescrutable. En medio de ese misterio y de esa incertidumbre, lo que sí es claro, pastor, es que a pesar del temor de muchos, de la incertidumbre de muchos, de la angustia que puedan sentir muchos, Dios siempre tiene un remanente de personas muy fieles, muy bien asidas de la mano de Cristo, que de alguna manera sostienen en oración por lo menos a la iglesia. ¿Es así? Sí, Henry, me parece que tú mencionas una palabra que está en la Biblia y es el remanente. El pueblo judío casi que fue exterminado, no solamente por Hitler, sino a través de la historia, en el imperio egipcio, en el imperio babilónico y en todos los demás imperios, lo que se ha llamado el antisemitismo. Sin embargo, Dios le dio una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y Dios es fiel. Y se conservó un remanente, y uno de los momentos históricos, cuando el reinado de Acán y de la famosa Jezabel, el profeta sale huyendo y despavorido porque ella dice, así me añadan, así me... que los dioses me escuchen y así acontezca contigo que el día de mañana estarás muerto. Y el hombre sale corriendo y dice, Señor, quítame la vida, porque solamente yo he quedado como profeta y me buscan para matarme. Y el Señor le dice, Elías, te equivocas. Hay todavía 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Ese remanente era el remanente que no dobló su rodilla. En el tiempo de la persecución de la iglesia, muchos se rindieron ante el emperador, pero quedó un remanente. Todos los apóstoles murieron como mártires. El único que murió de viejo fue Juan, ya de viejo, en una isla rocosa y desierta. Pero considero que aunque la iglesia en número va a decrecer, pero gracias a Dios por ese remanente que se mantiene orando, que sigue intercediendo, que sigue siendo fiel, aún con su economía. En otras palabras, yo a veces, cuando veo eso, he llorado. Mire, hay un caso especial, por ejemplo, de las personas que envían sus ofrendas para el Señor y para el sostenimiento de la iglesia, y yo veo que colocó en Nequi 2,000 pesos, y yo sé quién es. Y un día yo tuve que llorar, y me preguntó un día una persona de finanzas, ¿por qué no le dice a esa persona que los eche como ofrenda? Y yo le dije, él se siente feliz depositando esos 2,000 pesos, dejémoslo. Y me parece que ese remanente fiel es el remanente que ama al Señor y se mantiene en la brecha. Y yo considero que después de que pase todo esto, ese remanente será la base para una iglesia que se va a renovar, pero también muchos nuevos que el Señor va a traer, porque la iglesia de Él. Si fuera de nosotros, la cosa sería incierta, pero la iglesia la fundó Él y ha soportado todo y permanece en pie, porque Jesús dijo, las puertas del infierno
no prevalecerán contra la iglesia. Así es. Pastor, hay una pregunta que seguramente está rondando en la mente de muchos de los hermanos de la congregación, y es, ¿qué desafíos vienen para la congregación para este resto de año? Porque estamos en una especie de transición, venimos de unas cuarentenas y de un año muy difícil, pero ya poco a poco se está reabriendo otra vez toda la economía, se está reactivando, hay la esperanza de la vacunación, lo cual sería pues un tapete, digamos, que permitiría el tránsito hacia la nueva normalidad que llamamos. Pero eso, a pesar de la incertidumbre que todavía genera y demás, implica que hay que prepararse para unos desafíos, para unos retos y para afrontar esa nueva normalidad que han denominado. En el caso de nuestra congregación, ¿qué desafíos, qué retos, qué cambios cree usted que podrán verse durante este resto de año en la dinámica misma de la congregación? Muy bien. Hablando como iglesia local y yo como pastor rector, ayer me reuní con el equipo y una de las cosas que yo les dije es que la iglesia igual va a sentir que las cosas no van a ser iguales y tenemos que de alguna manera vivir entre lo que ahora se llama a nivel educativo la alternancia, ¿no? Tenemos que seguir aprovechando esta oportunidad que nos han dado las circunstancias y nos la ha dado Dios, de avanzar a través de las redes. Tenemos que mantener eso. Es decir, que tenemos también una audiencia que ya está escuchando la palabra de Dios, no solamente de nosotros, sino de otras congregaciones, y eventualmente esas personas van a venir porque se han comunicado con nosotros. Entonces, esa es una audiencia que nosotros considero será el fruto de esta virtualidad que hemos tenido. Entonces tenemos que seguir caminando entre lo presencial y lo virtual. Una de las cosas a la cual llegamos la decisión ayer, y yo les propuse y ellos lo recibieron muy bien, es que tenemos que incrementar la oración. Así es. En tiempos de crisis es cuando la iglesia más ha orado. Ustedes se acuerdan que metieron a Pedro en la cárcel y la iglesia estaba en vigilia, orando, y el Señor sacó a Pedro de la cárcel. Y bueno, ellos vieron lo milagroso, pero era gente que entendió con seriedad la responsabilidad de la oración. Y una de las decisiones que tomamos para el 2021 es que todos los días vamos a abrir el templo, de lunes a sábado, de 8:30 a 9:30 de la mañana. Y cada día va a venir un pastor. Así vengan 4, 5, 10. Cada uno de nosotros lo vamos a hacer a través de este medio, pero también invitando a algunos para que formemos como un equipo de intercesores todos los días. Por ejemplo, el lunes próximo ya va a comenzar el pastor Luis Eduardo. El día jueves la pastora Nidia. Yo voy a estar el día miércoles, la pastora Ruth y la pastora Blanca van a estar los martes, el pastor Iván va a estar los viernes, y de nuevo Ruth y el pastor Alejandro van a estar en forma alternada cada 15 días, los sábados también con un grupo de jóvenes. Es decir, que esa es una de las cosas que vamos a hacer, abrir el templo todos los días para orar de 8:30 a 9:30. Hablamos también del discipulado. La pastora Nidia va a terminar virtualmente un grupo que tiene del primer nivel de discipulado. Pero a partir de mitad de año vamos de nuevo a reactivar y hacer un llamado para el primer nivel, pero vamos a tener también unos cursos avanzados que ya los estamos dialogando, de pronto algunos virtuales y otros presenciales. Entonces estamos en la elaboración, esperando que esto se vaya poco a poco normalizando, comience la vacunación, y aprovecho esta oportunidad para decirle a los hermanos que no tengan miedo,
que si a usted lo llaman de su EPS, vacúnese. A mí ya me dio el COVID y nos van a dejar para último, porque, lógico, los científicos están locos. Ellos dicen que puede durar entre 6 y 8 meses, otros que 4 meses, y por eso nos van a dejar de último. Pero tan pronto me llamen, yo me mando a vacunar. Así es. Entonces, tú hablaste de los demás ministerios, ¿no? Por ejemplo, el ministerio de alabanza, los varones, las niñas que hacen esa danza litúrgica, los diáconos, los brigadistas, que todo eso está prácticamente ahí en stand-by. Nos vamos a ir reactivando gradualmente, porque tenemos que volver a reactivarnos, porque si no nos emperezamos. Y me parece que cuando Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, si usted está un poco frito y dice, no, yo ya no sirvo de diácono, cuidado, el Señor le va a reclamar, porque como dice Henry, Él nos ha dado unos dones, Él nos ha dado unos talentos, y en una oportunidad Pablo dijo, ¡ay de mí si yo no predico el Evangelio! Entonces va a haber una reactivación gradual de cada ministerio, y me parece que esto es ir caminando en la dirección del Señor. La iglesia, una de las cosas fabulosas que yo veo en la iglesia, y lo mencioné el domingo también, que por 300 años la primera iglesia no tuvo templos y siguió adelante, y tuvieron crisis. Aproximadamente en los primeros 300 años tuvieron 10 persecuciones crueles, las más terribles, las de Diocleciano, Nerón, que incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos, y otros que fueron terribles, pero la iglesia pasó por la tormenta y se mantuvo. Entonces yo considero que la iglesia tiene que tener una capacidad de adaptación en el buen sentido de la palabra, porque hay un peligro, Henry. La iglesia en los últimos años, yo que soy de la vieja guardia, 53 años de haber conocido al Señor y 50 de pastor, la iglesia se ha ido acomodando, amoldando al mundo. ¿Al mundo en qué sentido? No me hablo de legalismo, sino a ese mundo que a nada le llama pecado. A ese mundo que lo de Dios ocupa un segundo lugar. Y hemos entrado a la moda de lo light, un evangelio light. Yo vivo como me dé la gana, si soy soltero tengo mi novia, voy a culto, danzo, pero me acuesto con ella. Entonces fíjense cómo la iglesia tiene que tener una capacidad de adaptación a las circunstancias adversas, pero jamás acomodarse al pecado. Yo quisiera, pastor, que cerráramos esta charla con unos tips que usted como pastor quisiera y pudiera darle a todos los hermanos que de alguna manera venían desarrollando sus dones, sus talentos, usted lo mencionaba ahorita, pero que con motivo de la pandemia de pronto se han sentido inactivos, se han sentido que de pronto se pueden dormir esos dones y esos talentos estando en casa, obligados por la pandemia, y porque la reactivación pues va a ser muy gradual, como usted lo acaba de decir. ¿Cómo puedo yo en mi casa aprovechar y convertir la crisis en una oportunidad para fortalecer esos dones y que antes de que se apaguen, en cambio, y más bien, se fortalezcan y pueda yo desarrollarlos y enfocarme, digamos, más en eso que Dios me da? Bueno, yo voy a utilizar un ejemplo personal y un ejemplo que he vivido. Yo identifico en mí 3 habilidades o dones que el Señor me ha dado. Considero que Él me ha dado el don de predicar, el cual yo lo disfruto. Pero el Señor también me ha dado el don de la intercesión. Una de las cosas que a mí más me gusta es orar. Y yo oro muy de mañana. Y eso lo tengo desde que me convertí. Pero considero que aunque yo soy un pastor y un predicador,
yo soy un evangelista. Entonces, ¿cómo he hecho yo? Cuando estuve contagiado, sí le cuento que oré poco. Tuve momentos de rabia, de desilusión, de soledad. Y tampoco me respondía. Y yo le decía, una noche le dije, Señor, perdóneme, pero no tengo ganas de orar. Bendice a mi familia. Amén. Entonces, pero ya pasó la crisis y de nuevo yo estoy orando. Tengo mi rato de oración por la noche, pero temprano. Normalmente yo me despierto a las 4:30, 5. ¿Qué hago? Tirarme ante el Señor de rodillas y adorarlo. Entonces ya en eso no me he dejado enfriar. Pero el otro don, que yo le dije, el don de evangelista, a mí me encanta compartir el evangelio. Entonces yo aprovecho cualquier oportunidad. Ya por ejemplo al parque yo voy y por una charla, cuando estoy haciendo un poquito ahí de máquinas o algo, converso con la gente y al final yo le digo, ¿usted quiere que yo ore por usted? Yo soy el pastor aquí del barrio. Y nadie me dice que no. Entonces yo comparto el evangelio. Si tengo oportunidad de ir a algún lugar, a un almacén, que alguien me atienda, pues yo también he utilizado la oración como un gancho para hablarles del Señor. Entonces yo igual considero que si en mí hay unos dones, usted que esté en el hogar y usted dice, bueno, pero yo ahora no estoy haciendo nada en la iglesia. Juan Wesley dijo, mi parroquia es el mundo. Qué linda frase. En otras palabras, que no somos servidores de 4 paredes. No somos servidores intramurales, sino que somos servidores en esa parroquia que se llama mundo, donde yo puedo... Mire, a mí me da mucha alegría en el edificio que yo vivo, porque la gente me dice, pastor, ore por mí. Y yo a veces ahí en el pasillo y oro. Yo voy a un parqueadero allí del Restrepo y todos, ¿qué hubo, pastor? Y yo un día oré por uno de ellos. Y resulta que ahora, por ejemplo, el martes, fui a guardar el carro y se acercó. Oiga, pastor, ese día no lo veíamos. Échame la bendición, pastor, aquí una oracioncita. Entonces, fíjense que yo considero que ese es un don que Dios me dio. Entonces, yo no puedo dejar enfriar eso. Usted que es diácono, sírvele a alguien, llévele una sopita, ore por él, porque usted sigue siendo diácono fuera del templo. Así es. Pastor, muchas gracias. Ha sido una charla, creo yo, muy productiva, muy coyuntural, muy necesaria, muy esperada, porque creo que una conversación sobre esos temas ayuda a ubicar, digámoslo así, en la línea de tiempo a toda la congregación, para saber lo que ha pasado, lo que estamos atravesando en este momento, pero también lo que se puede esperar. Es difícil dar conclusiones, sobre todo de un tema como este, que por un lado es muy amplio y por otro lado se presta para que cada uno saque sus propias conclusiones, su propia interpretación, por cuanto cada uno termina viviéndolo en su experiencia de maneras diferentes. Sin embargo, con todo respeto, yo quisiera hacer un par de conclusiones. La primera es que evidentemente la pandemia nos ha afectado a todos. La iglesia no escapa, y como cristianos individualmente no escapamos a los efectos de la pandemia. No se pueden desconocer los impactos, los efectos que esto tiene en nuestra vida espiritual y en nuestra vida colectiva como comunidad cristiana. Sin embargo, lo que creo yo que como conclusión debemos sacar también es que no podemos dejarnos llevar por el temor, ni por la desesperanza, ni por la angustia, ni por la incertidumbre, porque como hemos leído al comienzo en la lectura inicial, el Señor está con nosotros y Él nos acompaña cuando pasamos por las aguas, cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por cualquier dificultad. Y yo los quiero dejar con un versículo que el mismo Señor Jesucristo les dio a sus discípulos cuando oró por ellos y les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creo que de esa promesa debemos asirnos, pastor. Así es. Debemos
depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, sabiendo que todo esto en algún momento pasará, y que si bien no somos indemnes a los efectos de la pandemia, sí podemos mantenernos de alguna manera dentro del plan de Dios para nuestra vida, individualmente y como congregación. Si usted, pastor, quiere presentar alguna conclusión adicional. No, mi conclusión es darte gracias, Henry. Tú sabes que te quiero mucho y ya son tantos años que hemos compartido. Igual aprovecho para saludar a Olguita, a tus niñas, y darte gracias porque como comunicador es uno de los talentos que utilizamos aquí también predicando en el púlpito, y además de que te quiero mucho, quiero decirte que has sido de bendición para esta congregación. Muchas gracias, pastor. Y hablando de bendición, no podemos despedir este programa sin orar por las necesidades, porque sabemos que hay muchas necesidades, que hay muchas dificultades en muchos hogares. Sabemos de personas, como el pastor mencionaba algún caso, que han perdido su trabajo, personas que todavía están luchando con sus ingresos y no pueden solventar todas las necesidades, personas que están pasando por enfermedad. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, de la hermana Rocío Sanabria y su hija Luisa, que tuvieron que ser hospitalizadas, fueron intervenidas mediante una cirugía y ahora necesitan nuestra oración para que puedan superar prontamente la etapa de recuperación tras estas cirugías que les han practicado. La hermana Elenita, la mamá de Karen también. La hermana de nuestra hermana Rosso, que falleció. Amén. El día de hoy. Así es, muchas familias que todavía están padeciendo por el luto que nos deja también el COVID en nuestras familias. Pero sabemos que el Señor es bueno, así que oremos por todas estas necesidades. Ustedes en su casa cierren sus ojitos y confiemos y depositemos todas estas circunstancias adversas en manos del Señor. Padre, yo te pido en esta noche, sí, Señor, que tú seas, Señor, atento para escuchar todas las peticiones que hay en el corazón y en los labios de mis hermanos. Sabemos, Señor, de todas las necesidades que hay, de todas las dificultades por las que muchos estamos atravesando. Sí, Señor. Problemas de salud, ciertamente, en muchos hogares. Así Personas es. que están enfermas del COVID-19 o de cualquier otra enfermedad, Señor, que pueda haber llegado a nuestras vidas. Personas, Señor, que tienen dificultades económicas grandes. Personas, Señor, que están luchando para conseguir el sustento cada día. Personas, Señor, que en su ánimo, en su salud mental se han visto impactadas también, Señor, por todas estas adversidades. Personas, Señor, que en su vida espiritual se han visto desanimadas por todas estas circunstancias que estamos atravesando. Rogamos, Señor, por cada uno de ellos, por cada una de ellas. Y te pedimos, Señor, tu misericordia. Pedimos, Señor, que tu favor se pose sobre nosotros, sobre cada uno. Así es. Benévolo, Señor, Tócalos, para ayudarnos, Señor, y para bendecirnos, para sanarnos en el cuerpo, para sanarnos en la mente, para sanarnos en nuestro espíritu, Señor, para proveer para cualquier tipo de necesidad que haya en medio de la congregación. Sí, Señor. Padre, yo bendigo cada hogar que se ha conectado, Señor, a este programa, Señor, sí, Señor, a la mesa, pero también por los que no pudieron conectarse, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de estos hogares, por cada uno de estos hermanos y hermanas, para que tú nos bendigas, nos ayudes, amén, para que podamos ver, Señor, tu poder y tu misericordia, gracias, Señor, actuando en favor de cada uno de nosotros. Amén. Y ahora, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos este resto de semana, Señor, en tus manos, y pedimos tu bendición, Señor, por esta congregación, por el equipo pastoral, por todos aquellos líderes que trabajan, Señor, sí, para Señor, que la iglesia no se detenga, sino para que pueda, Señor, seguir sí, Señor, el propósito para el cual tú has puesto a tu iglesia, Señor, sobre esta tierra, y es predicar el evangelio y llevar, Señor, esta palabra de esperanza a toda la humanidad. sí, Señor. Padre, gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, les damos la bendición. Muchas gracias por haber sintonizado este programa y los esperamos en el resto de actividades que tiene nuestra congregación. Los anuncios. Bendiciones para todos, y ahora vamos a ver los anuncios de esas actividades que vienen para el resto de semana.
Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Estos son los anuncios para el mes de febrero. Preparémonos para el cambio. Sigue las redes sociales de la iglesia, Instagram, Facebook y YouTube. Allí te mantendrás al tanto de lo que sucede en nuestra congregación. Esta es la programación. Los lunes, altar familiar. El material lo puedes encontrar en Facebook, Instagram o vía WhatsApp. Todos los jueves nuestras reuniones serán virtuales. Regresa el programa Junto a la Mesa por Facebook a las 7 de la noche. Los jóvenes continúan con sus reuniones online los sábados a las 5 de la tarde a través del fanpage Jóvenes de Severna. Los domingos las reuniones serán presenciales, 8 de la mañana, 10 de la mañana, y las transmisiones en vivo por las plataformas virtuales YouTube y Facebook. Para asistir a las reuniones presenciales es necesario diligenciar el formulario, el cual encontrarán en la página de la iglesia icdcberna.com o a través de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. La escuela dominical continúa online a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el seminario Discípulos de Cristo Colombia. Inicia el martes 9 de febrero y jueves 11 de febrero. Para mayor información en el 314-320-5500 o a través del correo electrónico seminariodiscípulos@hotmail.com. La reunión de la Junta se realizará el 23 de febrero vía online. Tendremos un tiempo de oración con los líderes el 28 de febrero de 8:30 a 10:30. El cupo será para 50 personas en el templo. Las inscripciones a través del 280-4719 o 316-472-9648. La cena la celebramos todos los domingos. Recuerda, prepárala en casa. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Las donaciones las puedes hacer a través del Nequi Bancolombia o el Banco Caja Social. Importante, enviar soporte a la iglesia vía WhatsApp con todos los datos personales. La obra social continúa activa. Si tienes alguna donación de mercado, ponte en contacto con la iglesia. Allí te indicaremos qué debes hacer. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Dios te guarde.